darme una idea, porque después predico el evangelio eterno y ahí es cuando ya no está bien. Y dice, vamos a entrar un poquito con el autor y con el contexto histórico. Pues bueno, déjame comentarte que el autor es Pablo, es el apóstol Pablo de esta carta, y se escribió alrededor del año 57 después de Cristo. Él posiblemente estaba en la ciudad de Corintio, preparando su tercer viaje misionero, ¿verdad? Y la intención de Pablo en ese entonces, pues era de visitar a Roma. Y quiero que me acompañes a Romanos, capítulo 1, verso 10. Y vamos a leer hasta el verso 13, si son tan amables. Romanos 1, del 10 al 13, y dice la palabra así, acompáñame en tu Biblia. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y ese don espiritual, pues estábamos viendo que era la fe, uno de tantos, ¿verdad? Pero el más importante, podemos llamarlo, que es el don de fe. Y ese don de fe dice en el verso 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y él está hablando a los gentiles. Y vamos a ver cómo él, en esa intención de irlos a visitar, y les estaba hablando, ¿verdad? Les estaba comentando, les estaba diciendo que quería irlos a ver, pero por algunas actividades no había podido, pero ya les había escrito la carta. Entonces dice que el propósito es que ellos fueran a la iglesia, donde era la iglesia misionera, que estaba ubicada en España, y él iba a viajar allá. Dice en Romanos capítulo 15, verso 24, dice así la palabra: cuando vaya a España, iré a ustedes, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con ustedes. Y en el verso 28, 15, 28, dice así: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Entonces, él anhelaba ir a Roma, pero su viaje se va a ver interrumpido, porque ya no va a poder ir gozoso como él quería ir, sino que ahora va a ir en calidad de preso, en calidad de arrestado. ¿Por qué motivo? Porque fue arrestado en Jerusalén. Él había llegado a Jerusalén porque habían llevado una ofrenda de las iglesias de Macedonia y Acaya. Entonces esa ofrenda se le dio a los pobres, y él estaba en Jerusalén para poder dar esa ofrenda, y ahí es donde lo capturan. Acompáñame ahí mismo, pero en el verso 26, Romanos 15, 26. Y dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. ¿Para quiénes? Para los pobres que hay entre los santos, que hay entre los apartados, que están, ¿en dónde? En Jerusalén, ¿sí? Entonces él siendo arrestado, lo llevan a Roma, pero vamos a ver cómo lo llevan y por qué lo llevan. Hechos 21, verso 33, y dice la palabra: entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Le preguntan, lo atan, lo encadenan y va a Roma. Él deseaba estar en Roma para poder predicar el evangelio, pero ve lo que dice en el verso 16 de Hechos 28. Hechos 28, verso 16.
Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo era era ciudadano romano y tenía derecho a ciertos privilegios. No lo habían encarcelado junto con los otros. Entonces le alquilan una casa, y en esa casa que le alquilan le empieza su proceso para que fuera sentenciado por el César. Pero él recibía a quien quería conocer de Cristo libremente, sin algún impedimento. Vamos por favor a Hechos 28, pero vamos al verso 30 y 31. Y dice así: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Él había orado al Señor, pero dice en una de sus cartas que algo le había imposibilitado. Pero el propósito de Dios era que fuera a predicar el Evangelio. En ningún momento él pensó de qué manera fuese a predicar el Evangelio. Pero aún así, con todo, y yendo preso, encadenado, y esperando la sentencia de lo que había hecho, el Señor tuvo misericordia de él y cumplió su propósito. Porque a pesar de que estaba encarcelado en una casa, él podía recibir a quien él quisiera, a cuantas personas quisieran conocer de Cristo. Y lo hizo, dice, sin impedimento, abiertamente. Entonces vemos cómo el Señor, muchas veces pedimos sabiduría, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen ciertas cosas que no las vemos tan bien, si nosotros no tenemos intimidad con el Señor, no sabremos cómo solucionarlas. Pero cuando pedimos, dice, pide bien, ¿no? Pide conforme a la voluntad de Dios. Y cuando vienen esas pruebas, tenemos que pasarlas. Pasarlas, ¿por qué? Porque efectivamente hay una intimidad. Porque haces tus devocionales, decía hace un rato, ¿no? Hay que hacer un devocional todas las mañanas, previamente antes de que salgas. Una vez haciendo tu devocional, créeme que empieza a haber una comunicación. Y lo que estamos recomendando es que hagas tu devocional conforme a lo que estamos nosotros aprendiendo. Y es una manera práctica de poder crecer juntos. Somos una congregación misionera de Familia Semilla. Anhelamos ser iglesia. Anhelamos ser portadores de las buenas noticias, ser portadores de la gran comisión. Pero si no nos discipulamos juntos, unos por un lado, otros por otro lado, y viene cierto que no vamos a estar bien concertados. Entonces la recomendación del día de hoy es que hagas tu devocional conforme lo que vamos a aprender cada domingo. Hoy tienes 7 hermosos versículos para poder hacer tu devocional, para que el día de mañana, cuando estemos juntos conviviendo, podamos compartir de la palabra y sepamos de lo que estamos hablando. Que tengamos ese dominio por lo menos de 7 versículos. Esos 7 versículos van a ser de gran bendición para cada uno de nosotros, ¿sí? Y bueno, les estaba comentando de esta parte de la parte histórica, ¿verdad? Porque la comunidad cristiana en Roma pues había surgido a través de esta intervención. ¿Se acuerdan que hubo la llegada del Espíritu Santo? Entonces muchos recibieron a Cristo y muchos empezaron a esparcirse. No fue directamente por la intervención de Pablo que fuesen cristianos ahí en Roma, sino que muchos recibieron a Cristo y fueron a parar a Roma,
Había comunidad judía que había creído en Cristo y había gentiles que habían creído en Cristo. Los judíos son judíos. Los gentiles son todos aquellos que no somos judíos. Entonces nosotros somos judíos, ¿verdad? Entonces en esa dispersión que había, Pablo se da cuenta que había mucha necesidad. ¿Por qué? Porque ya había tensión entre los judíos que habían creído en Cristo y los gentiles. Y eso provocó que Pablo hiciera esta carta, ¿sí? El gobierno romano, pues la capital era Roma, y en ese entonces el gobierno romano pues era el más poderoso, el más grande, y había mucha diversidad de personas. Pero dentro de ellos había uno que estaba mandando, ¿verdad? Y era el emperador Claudio. El emperador Claudio empezó a perseguir a todo creyente, tanto judíos cristianos como gentiles cristianos, y los expulsó. Eso fue en el año 49 después de Cristo. Sí, ahí pues encontraron a dos personajes. Vamos por favor a Hechos capítulo 18, verso 2. Hechos 18, verso 2. Voy a leer nada más la segunda parte, y dice así: y halló a un judío llamado Aquila, natural de Pronto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Efectivamente, el emperador Claudio pues traía pleito con todos los cristianos, ¿no? Y con los judíos que se habían hecho cristianos. Entonces la mayoría de esas personas pues eran gentiles. Había muchos gentiles que habían creído en Cristo, ¿sí? Pero bueno, y a grandes rasgos pues es lo que podemos hablar ahorita de la carta de los Romanos. Vamos por favor ahora sí al tema, chicos. Este tema viene en estos versículos, ¿verdad? Llamados a ser el tema, por favor. Llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. ¿A qué he sido llamado? Pues a ser propiedad de nuestro Señor Jesús. De repente no lo podemos asimilar tan rápido. Es como que mucha información. Como de quién dependemos, como de quién somos. Somos llamados, ¿verdad?, a ser de Jesucristo. Y cuando entendemos esa parte, vamos a ver cómo Pablo se hace llamar así. Y para él es más que un nombre. No sé, en este momento, para ti, ¿cómo te impacta este tema? Hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Y muchas veces no queremos. No queremos por nuestras acciones, por nuestra manera de actuar, por ciertas maneras de pensar, porque yo decía hace tiempo, ¿no? ¿Por qué no llegué antes a los pies de Cristo? Y de alguna manera, pues renegando, ¿verdad?, esa parte de cómo es posible que haya llegado tan tarde. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Pero hoy anhelo aprovechar cada tiempo, ¿no? Espero que tú también lo tomes en cuenta, que tomes en cuenta en realidad que el tiempo para nosotros es tiempo, es corto. Y podríamos planear a corto, mediano pero no podemos hacer eso de momento, sino que tenemos que aprender a vivir este tiempo, ¿verdad? Porque hemos sido llamados a ser de Jesús. Esto nos lleva al objetivo, que es responder al llamado del Evangelio, obedeciendo a la fe por amor de su nombre. Y muchos sabemos lo que es el Evangelio. El Evangelio es compartir las buenas nuevas de salvación. Pero ¿de qué manera lo compartes? ¿De qué manera compartimos ese Evangelio? Aquí vamos a ver cómo Pablo se muestra de una manera humilde en su totalidad. Y esa humildad va a reflejar la autoridad que Cristo ha puesto en su vida.
que Cristo ha puesto en su corazón, en su mente, por todos y cada uno de sus actos. Dice, obedeciendo a la fe por amor de su nombre. Y al estar metido un poquito en esto de la carta de los Romanos, de estos pequeños versículos, me doy cuenta cómo su corazón de Pablo fue transformado, pero también fue transformada su mente. Y los dos, unidos, hicieron lo que el Señor puso en su vida de Pablo. Lo hizo apóstol, lo hizo enviado, lo hizo un mensajero en su totalidad. Supo recibir de gracia. Esa gracia la supo recibir, supo de dónde venía la gracia. Y a nosotros nos cuesta un poquito de trabajo entender, porque nos distraemos con cualquier cosa. Te distraes en no poniendo atención, te distraes en que estás pensando en el trabajo, te distraes en lo que vas a hacer en un ratito más, y te distraes y te distraes y te distraes, y no hay una prioridad. No enfocamos, no generamos este objetivo. ¿Pueden poner el objetivo, por favor? Dice, responder al llamado del Evangelio obedeciendo a la fe por amor de su nombre. Y bueno, abre tu Biblia. Vamos a leer la carta de los Romanos en el capítulo 1 y vamos a ver del verso 1 al 7. Romanos 1, del 1 al 7. Dice la palabra así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Oramos? Señor bendito, seas tú, Señor, en esta tarde ya, Señor, tomando el control, Padre, de esta enseñanza, Señor. Ayúdanos, Padre, a entenderla, a comprenderla, a estar conscientes, Señor, de lo que tú anhelas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser esos hacedores y no solamente oidores. Ayúdanos a perseverar en tu obra, Señor. Ayúdanos a reconocer, Señor, de lo que tú te has despojado, Señor, para que pudiésemos ser reconciliados, Señor, contigo, y que tu ira no cayera directamente en nosotros, Señor. Perdónanos también, Señor, si hemos hecho algo que no te agrade, Señor. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a proclamar su evangelio con nuestros actos, Señor, en nuestra propia persona, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Ser amoroso, Señor. Ser como tú lo fuiste, Señor, en esta tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, pues vamos a desarrollar esta parte de estos 7 hermosos versos, y dentro de este desarrollo vamos a visualizar, lo vamos a visualizar en 3 porciones. Primero, en el primer verso vamos a ver cómo se denomina Pablo como tal, ¿no? Como un apóstol. Cómo es que él lo ve de parte de Dios, de parte de Cristo, que ha sido llamado a ser apóstol. La segunda porción la vamos a ver en el verso 2 al 6,
de cómo es el Evangelio, de qué trata el Evangelio, ¿sí? Y es como Pablo les empieza a enseñar a la iglesia de los romanos cómo debe de ser el Evangelio. Y la tercera porción es el último versículo, a donde quiénes son los llamados, o cómo podemos llamarles llamados, o a quienes está mencionando Pablo, que de quiénes son los llamados. Pues vamos a ver la primera porción, en donde Pablo se determina como apóstol, pero no por él, sino por Dios. Dice el verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ok, entonces primeramente Pablo se presenta con su nombre, ¿sí? Con su nombre de Pablo, pero también tenía otro nombre que era Saulo. Y decía de Tarso porque venía de la ciudad de Tarso, ¿verdad? Pero este nombre de Saulo es un nombre hebreo. Y también adopta este apóstol el nombre de Pablo, y este nombre de Pablo es romano. Entonces en ese tiempo se podían conjugar esos nombres, ¿sí? Entonces tiene un nombre hebreo y tiene un nombre romano. Y en el nombre romano, ya postulado como Pablo, Pablo significa el más pequeño. ¿Sí? Entonces él comienza a utilizar ese nombre en su ministerio como Pablo. Y vamos a Hechos, capítulo 13, verso 9. ¿Sí? Ahí si quieres anotar, lo vas a ver en pantalla. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Ok. Y aquí pues vemos como esos dos nombres le pertenecen a Pablo, y a Saulo y Pablo es lo mismo. Y después dice Pablo, siervo de, en el verso 1 dice, siervo de Jesucristo. Y la palabra en griego usada como siervo, ¿sí? Dice así que es doulos. Ese es el significado de la palabra de siervo, ¿sí? Que literalmente significa esclavo. Entonces él es un siervo, él es un esclavo, ¿sí? Pero fíjate nada más cómo Pablo, al identificarse como un siervo de Jesús, como un esclavo de Jesucristo, ahí él visualiza o contempla esa sumisión ante Cristo. No usa una palabra de esclavitud como forzada, como ahorita lo dije yo, sino lo toma, ¿verdad? Lo toma como una entrega voluntaria, como la de un esclavo, pero un esclavo por amor. ¿Quién es esclavo de sus hijos? Vino esa de momento. Nos esclavizamos en amor por nuestros hijos. ¿Qué es lo que tú necesitas? Y hacemos muchas cosas por amor, ¿verdad? Pero fíjate cómo aquí Pablo utiliza ese título como superior a cualquier otro. No habla ¿cómo se llama? No habla de sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí muestra su entrega incondicional y total. Una entrega incondicional y total a Dios. ¿Para qué? Para poder predicar su evangelio. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Nos entregamos incondicionalmente. Cuando nos hablan, oye, se me ponchó una llanta, ahorita voy. Cuando, ¿sabes qué, papá? Hay que pagar la colegiatura, ahorita la pago. Cualquier cosa, y lo estoy minimizando, pero solamente es para que tú te des una idea de cómo Pablo está gestionando eso en su corazón, o cómo lo gestionó en su corazón y en su mente también, ¿verdad? Y después dice, llamado a ser apóstol. Y la palabra apóstol significa enviado o mensajero.
¿Qué quiere decir esto? Que es enviado a dar un mensaje. No lo que él quiere decir, sino el mensaje directamente de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ha sido preparado por Dios, no por él. Muchas veces pensamos que nosotros no podemos compartir la palabra. A mí me ha pasado. Pero el Señor te prepara para dar ese mensaje. No un mensaje que tú quisieras dar, sino el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y eso sucede cuando le sucede a Pablo cuando va camino a Damasco, ¿verdad? En donde él recibe ciertas instrucciones. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por ese camino a Damasco? ¿Pero le has hecho caso? Ven, acompáñame por favor a Hechos capítulo 9, verso 5. Hechos 9, verso 5. Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién dijo? Saulo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuál fue el llamado exclusivo que se le dio a Pablo? Compartir el Evangelio a los gentiles. ¿Qué llamado tienes tú? Decía un salmista, ¿verdad? ¿Dónde están esos Moisés? ¿Dónde están esos Pedros? ¿Dónde están esos Davids? ¿Dónde están esas Esters? Porque pareciera que no hacemos nada. Y aquí Pedro identificó, priorizó y puso manos a la obra. Confió en el único Dios verdadero. Confió. Y después dice en el mismo verso 1, apartado para. Y la palabra de apartado, sí, es aporizo, que significa ser separado o consagrado para un propósito específico. ¿Para qué ha sido apartado? ¿Para qué ha sido apartado? ¿Qué propósito en específico? Porque a veces nuestra vida no tiene un sentido. Soy esposo, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, la casa, ir y venir. Y no hay un propósito. Y se nos viene el tiempo encima. Y cuando menos te das, ¡ay! Ya se me cayó el copete. Ya me salió la panza. Y se te viene el tiempo. Y nos damos cuenta, yo me doy cuenta en los hijos de los amigos. Hola, chiquito. Hola, grandota. ¿Ya tienes niños? Y ahí solamente me doy cuenta. Porque no hemos entendido qué propósito. Sí, está bien que vengas a la congregación, te alimentes, te discipules, vengas a la célula, está padrísimo. Y porque aquí dice que es consagrado para un propósito específico. Y a veces nos conformamos. Y bueno, aquí Pablo fue elegido por Dios mismo para llevar a cabo la misión de ¿qué? De proclamar el Evangelio. ¿Por qué? Porque este fue su apartamiento. Él lo identificó. Decía, yo ya lo he identificado. Yo en mí, yo ya he identificado lo que el Señor quiere que yo haga, porque eso va a generar identidad. Eso genera identidad. Y eso le generó esa identidad a Pablo. Porque esa identidad la iba a llevar todo el resto de su vida.
Sí, estuvo muchos años equivocado, errado del blanco. Pero una vez que fue apartado, que fue consagrado, tuvo algo en específico. Y yo decía, bueno, he dicho en el estudio digo, Señor, hazme consciente de lo que está sucediendo hoy en mi vida. Que no pase sin ver, que no pase así como si estuvieras bien cansado y de repente tienes que llegar a no sé hasta dónde y de repente abres los ojos y ya llegó, ya llegamos, ay, qué padre, ¿no? Sino que esté consciente de todo este proceso, porque Pablo va a estar consciente de todo este proceso. Y dice que fue proclamado, ¿verdad? Apartado para el evangelio de Dios. Y Pablo lo toma como algo suyo, pero sabe que no es suyo. O sea, se hace parte de él, ¿sí? Se pone a predicar el evangelio para los demás hombres. Pero en ese proceso el Señor está trabajando en su vida. Porque no puede, decía hace un rato, si tú sabes la respuesta en cuestión del evangelio y la practicas, dilo, habla. Pero si tú sabes la respuesta porque solamente te has instruido para tener conocimiento y no lo practicas, no te atrevas a decirlo. ¿Por qué? Porque sería como lo que nosotros vimos en Lucas con los fariseos, ¿verdad? Seríamos como hipócritas. Y la idea es de llevar el evangelio a nuestras vidas primeramente, ¿sí? Y bueno, acompáñame por favor a Efesios capítulo 1, verso 4. El evangelio, quiero decirte que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. No fue algo que se hizo de repente. Y ahorita vamos a ver cómo todo este contexto histórico de parte de los profetas ya se viene hablando. Por eso dice en Efesios 1:4, ¿verdad? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cómo podemos llevar a conclusión o a ponerlo en práctica, verdad? De lo que nos está hablando Pablo, de cómo lo encontró el Señor. ¿Cómo te encontró a ti? ¿Cómo nos encontró? ¿De qué manera? Pero hoy tenemos que priorizar, tenemos que entender. Aquí Pablo fue humilde, pero esa humildad le dio autoridad con el tiempo. ¿Por qué? Porque él se presenta como un siervo, como un doblos, como un esclavo, pero un esclavo en amor. Pero aparte de eso, también es un mensajero, es un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos al verso número 2. Vamos a ver cómo define el evangelio para la iglesia de los romanos. Y dice así, verso 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ok. Eso quiere decir que, como les decía, el evangelio no fue algo improvisado, no fue algo nuevo, sino que todo esto fue prometido por Dios a través de sus profetas desde Génesis. Desde el primer libro de la Biblia, él prometió que traería la redención, ¿sí? Como cuando le dijo a la mujer, ¿verdad?, de su simiente, ¿sí? Vamos a Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Cómo le dijo a la mujer? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. También vimos promesas en Abraham. Y quienes no conocemos a Abraham o hemos escuchado de Abraham y lo conocemos a través de la Escritura, por supuesto,
Pero ve lo que dice en Génesis capítulo 12, verso 3. Dice que Abraham él fue el hombre de fe, es el padre de la fe. Pero vamos a ver por qué. Dice Génesis 12, 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, quiere decir que estamos bendecidos en esos lugares celestiales junto con Cristo Jesús por el puro afecto de su voluntad. Acompáñame a Génesis 22, 18 y ve lo que dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Por eso es que dicen que es el padre de la fe. Él escuchó la voz, ¿verdad? Detente. Reconozco, ¿verdad?, que me temes. Reconozco que me amas. ¿Sí? Y bueno, Dios promete ser bendecida tu tierra, ser bendecida tu familia. Y dijimos, ¿verdad?, que la bendición, pues es ese propósito, ¿sí?, que Dios te da, pero es la capacidad que te da el Señor para cumplir ese propósito divino que hay en ti, pero para Dios. Y hay veces que lo utilizamos de una manera equivocada, ¿verdad? Y vemos cómo poco a poco vamos viendo a través de la Escritura que el Señor siempre cumple sus promesas. Vamos, y después dice en el mismo verso, ¿verdad? Por sus profetas. Y estas profecías y estas promesas fueron reveladas por medio de los mismos profetas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que decían que iba a venir el Mesías y que este Mesías iba a traer redención, iba a traer una restauración. Y voy a mencionar unos pocos ejemplos en diferentes libros. Y vamos, por favor, en Isaías 53, dice, habló del siervo sufriente que sería herido por nuestras transgresiones y aplastado por nuestras iniquidades. En Jeremías profetizó sobre un nuevo pacto que Dios haría con su pueblo. En Ezequiel habló de un tiempo en que Dios limpiaría a su pueblo y les daría un nuevo corazón. Y en Daniel predijo que la venida de un reino eterno. Después en el discipulado te voy a dar las citas, eso lo vamos a ver en casita, pero Él siempre cumplió sus promesas, ¿verdad? Y Él habló en todo tiempo del Evangelio de la salvación a través de Cristo, ¿verdad? Y pudiéramos decir que hoy es tarde en sus promesas, porque tú has visto cosas que no se han cumplido. Y normalmente nos basamos a algo muy superfluo. Y eso podría ser una necesidad que tú tienes en este momento. Puedes tener necesidades económicas, puedes tener necesidad de trabajo, puedes tener necesidad de algún tipo de enfermedad para que el Señor la sane. Puedes tener complejos de falta de identidad, de confianza, porque llega a suceder que a pesar de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, decimos, en las aflicciones no nos gozamos. ¿Por qué? Porque puede más las cosas temporales que las cosas eternas, ¿sí? Y después dice en el mismo verso, ¿verdad?, después de haber leído esta parte de que que Él había prometido antes en las Santas Escrituras, ¿sí? Y Pablo se refiere a que conozcamos el Antiguo Testamento. Una vez que conocemos el Antiguo Testamento podemos dar fe, ¿sí?, de lo que está sucediendo en esta carta. Después dice, con esto del Antiguo Testamento, Pablo muestra dos cosas.
Lo primero, que es el Evangelio, que no es una doctrina inventada recientemente, sino que se encuentra arraigada a las Escrituras conforme a la inspiración de Dios. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto ya venía desde tiempo atrás. La segunda es que añade peso y legitimidad para aquellos gentiles que habitaban en ese tiempo, porque todo era conforme el proceso era para el pueblo elegido por Dios, para el pueblo de Israel, porque estos gentiles no estaban familiarizados con las Escrituras como tú y como yo. Bueno, voy a hablar de mí. Yo no estaba familiarizado con las Escrituras. No sé si tú en algún momento pudiste entender. Yo no sabía ni cómo leer la Biblia. Me aburría porque no había sentido, ¿sí? Vamos por favor al versículo 3 de Romanos 1. Y dice así la palabra acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Ok? Entonces Pablo aquí deja muy claro el tema principal, ¿verdad?, de las Escrituras, que es Jesucristo. Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y Jesús es el centro del Evangelio. Y es el que tiene la capacidad para salvarnos. Es el único que tiene la capacidad para salvarnos. Por eso dice acerca de su Hijo, ¿sí? Y dice que al mencionar Pablo que es el Hijo de Dios, está afirmando la deidad de Cristo, ¿sí? Pablo no lo presenta como un profeta, como un maestro, sino como el Hijo eterno de Dios. Primeramente destacando su naturaleza divina, ¿sí? Porque es el Hijo de Dios, a quien dice que es quien habita corporalmente toda la plenitud de su deidad. ¿En quién? En Cristo. Vamos por favor a Colosenses capítulo 2, verso 9. Dice la palabra así: porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En nuestro Señor Jesús. Dice el mismo verso, nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí nuestro Señor Jesucristo, y maneja tres títulos principales, tres títulos importantes. Vamos a ver qué es lo que significa Señor en griego, ¿sí? Y Señor en griego, que es kurios, que significa dueño o amo, que era el título que se aplica a Dios en el Antiguo Testamento. Antes no les decían Dios. Cuando se hablaba de Señor, se entendía que era Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y después habla de Jesucristo, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que significa Jesucristo. Jesucristo, el nombre de Jesús, que significa Yahvé salva, que quiere decir Dios es su función como Salvador, mientras que Cristo viene del griego Christos, que significa Mesías o ungido, y señala que Él es el ungido de Dios, el Mesías prometido. Fíjate nada más cómo aquí Jesucristo junta su nombre de Jesús con esa misión, ¿verdad? De cómo, de salvar al mundo y de cumplir las promesas del Antiguo Testamento como el Mesías prometido, ¿sí? Después dice en el mismo verso que era del linaje de David según la carne. Y aquí Pablo pues resalta la humanidad de Jesucristo también, ¿verdad? Aunque Jesús era el Hijo de Dios y hay deidad, también en esa divinidad Él también se hizo carne, se hizo humano. Por eso Pablo subraya mucho esta parte de que se hizo carne, del linaje de David. ¿Por qué? Porque hay una promesa para el rey David. Decíamos hace tiempo que Natán
antes de eso, David quiere hacerle un templo al Señor. Y ahí pudieron haber llegado muchas personas a adorar a Dios. Y eso de momento pues no lo vemos mal, porque es algo padre, ¿no? Que vengan a alabar al Señor y que se abra su casa y que se proclame el Evangelio y que puedan compartir de la palabra y pueda llegar a esa semilla a la persona y pueda reproducirse. Pero entonces David, entusiasmado por esa situación, le dice a Natán, al profeta: fíjate que quiero hacerle un templo, así, esto. Y le dice Natán, que era su profeta, profeta del Señor, pero era el que escuchaba la voz de Dios, ¿no? Y que le daba las instrucciones a David. Y le dijo: está muy bien, adelante. Pero esa misma noche el Señor se le revela a Natán y le dice: oye, fíjate que no va a poder hacer el templo David. ¿Y por qué? Porque sus manchas están manchadas, sus manos están manchadas de sangre. Y porque yo edificaré en su descendencia un reino eterno. Entonces le llega la noticia a David y le dice: ¿sabes qué, David? Pues, ¿qué crees? Que dice el Señor que no vas a poder edificar ese templo. Y me imagino en ese ínter cuántas cosas no pudieron haber pasado en la mente de David. Pues era el rey. Como que decir: ¿pero por qué? Si es algo positivo, es algo bueno. Dice: sí, pero porque estás manchado de sangre. Pero ya me arrepentí, ya soy una nueva criatura. Dice el Señor que no. Entonces me imagino pues esa necesidad de David por hacer el templo. Pero él dice que dijimos que es la obediencia ante la palabra, es hacer lo que no quieres hacer. Y él es obediente. Y él dice: está bien. Y cuando él reconoce, le dice Natán: pero el Señor va a edificar en ti. Sí, de tu linaje va a traer al Mesías, ¿no? Prácticamente. Vamos, acompáñame por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 13. Segunda de Samuel 7, 12. Y dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¡Wow! ¿No? Pues no te preocupes, tú vas a morir, tú esto, pero yo voy a levantar a alguien de tu linaje. Y después dice: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Imagínate. Entonces Pablo pues ve todas esas cosas, todo esto que es el Evangelio, que Pablo está confirmando, ¿verdad? Que Jesús está cumpliendo sus promesas. ¿Sí? Y el segundo, porque esta frasecita que dice según la carne, enfatiza la humanidad de Jesús. Se dice según la carne, o sea, teniendo toda esa deidad, pudiendo no haber subido a esa cruz, pudiendo haber dicho: yo no quiero eso. Él se hizo carne, ¿verdad? Y se hizo carne porque hay una naturaleza noble en Jesús. Él vino a cumplir lo que su Padre le había mandado. Por eso digo, nosotros con esta carta debemos de ser confrontados para saber cuál es el llamado verdadero que nosotros tenemos. No podemos seguir inertes, como si no pasara nada, ¿sí? Pero fíjate nada más cómo Jesucristo vino a cumplir esta hazaña, pero es hazaña, digo, porque es gracias a Él tenemos vida eterna, pero sin haber probado el pecado. Claro, Él es el Hijo de Dios. Él nació por una revelación y por un mandato del Señor, ¿verdad? Nosotros nacimos del pecado. Pero hoy
tenemos entendido lo que no debemos de hacer. Y eso que no debemos de hacer, pues solamente está en nuestra conciencia. Nadie nos puede forzar. Pero venimos aquí a ser exaltados. A través de, a ser exhortados para exaltar el nombre de Dios. Eso es a lo que nosotros venimos, ¿verdad? Acompáñame a Hebreos capítulo 4, verso 15. 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y tú dirás, ay, pero pues ese era el Hijo de Dios, su deidad, pero fue hombre como tú y como yo. O sea, eso nos da un ejemplo de que sí podemos hacer las cosas una vez que conocemos de la palabra. Porque no lo vas a hacer en tus propias fuerzas, sino que hemos sido llamados a hacer de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Ok. Entonces, y en esa misma parte de que Él, en esa deidad, pero en esa humanidad, Él puede identificarse con nosotros. Pero Él es el único que tiene el poder para salvarnos. Se identifica con tus debilidades, se identifica con tus sufrimientos, con tus necesidades. Se identifica. Por eso muchas personas hablan y dicen que Dios me quiere así tal y como soy. El Señor no quiere cambiar lo bueno que hay en ti. Lo que le agrada a Él, no lo quiere cambiar. Que te rías, que seas alegre. No, eso no lo quiere cambiar. Lo que quiere es que tú decidas apartarte del pecado. Lo que quiere Él, que tú decidas seguirlo a Él. O que yo decida también, por supuesto, ¿verdad? Porque yo también soy una oveja. ¿Sí? A lo mejor más perdida, la más perdida de todas. Pero vamos al verso 4, por favor. Verso 4 dice: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ok, vamos a ver qué significa la palabra declarar. Y la palabra declarar en griego es orizo, que significa definido o marcado. Y en esta parte de la resurrección de Cristo, puede decirse que es el evento más importante de la historia de la humanidad, de tu historia, de tus ancestros, de ti, de tu descendencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin la resurrección sería vana nuestra fe. Impresionante. ¿La fe de dónde viene? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, gracias. Acompáñame por favor a 1 Corintios, capítulo 15, verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces, ¿tenemos que seguir a Cristo por conveniencia? No, ¿verdad? Tenemos que creer en Cristo porque tenemos miedo a las consecuencias. Tampoco. Tenemos que seguir a Cristo porque creemos en su obra redentora. Creemos en la resurrección de entre los muertos, porque si nosotros creemos en la resurrección de los muertos, en su vida, que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces estamos creyendo que nosotros seremos resucitados y seremos salvos por Él mismo. ¿Sí me explico? Ok, vamos por favor aquí a 1 Corintios,
capítulo 15, verso 20 al 22. Y ven cómo Dios promete y sigue prometiendo en el Nuevo Testamento. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como a Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esta es la promesa de Dios. Y aleluya, ¿verdad, hermana? Aleluya. Esa es la promesa de Dios. Pero ¿qué crees? También Jesucristo lo dijo. Y en sus palabras de Jesús, vamos por favor a Juan, capítulo 11, verso 25. Y ve lo que nos dice Jesús. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero es una exclamación en todos los sentidos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 5, vamos, por favor. Y dice así, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ok, vamos a escudriñar este verso y dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿A quién se refiere Pablo? Él, ¿por quién? Se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Acompáñame por favor a Romanos, ya lo leímos ahorita, pero vamos a Romanos capítulo 1, verso 3. Y dice la palabra acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es ese regalo inmerecido que todos tenemos. ¿Cuál es ese regalo inmerecido? Su gracia, su amor, su infinita misericordia, ¿sí? Por eso Pablo habla que tiene el privilegio de ser apostolado, tiene una función de enviado, de mensajero, pero ese apostolado y ese mensaje ha sido destinado por Dios en su vida para compartir el evangelio, y no ha sido de decir: ándale, tú ve y anda. Y algo me llamó la atención aquí también en mi vida, porque cuando iniciamos esta misión, antes de que nos dieran como misión, pues estamos fungiendo también como célula. Y me decía el pastor Heriberto: David, tú dime ranita y yo salto, ¿no? Dice mi David, tú dime ranita y yo salto. ¿Y qué quieres? ¿Quieres que hagamos algo en Tecama? Pues le digo: pues eso, ¿no? Pues adelante, vamos. No, ¿sí quieres que hagamos? Sí, por supuesto, pastor. Nosotros ya teníamos, habíamos empezado, pero no estábamos completamente con Familia Semilla. Y le digo: pues adelante, pastor. Y entonces yo me quedo así, ¿no? Y le digo: pues ¿a quién van a llevar? ¿O cómo le hacemos? Nos ponemos de acuerdo. Yo veo a ver cómo, pues la persona que lleve pues tenga un lugar y todo, ¿no? Y ya estábamos haciendo planes mi esposa y yo, y y me dice, se quedan mirando el pastor, mi amado pastor Sergio y el pastor Heriberto, dice, se quedan así, se ríen, ¿no? Y le digo: pues qué conté, qué chiste conté, o qué, platíquenme, ¿no? Yo entre mi mente, y y dice: no, pues es que vamos a ver, y me dijeron Hebreos 6:3, y esto haremos si Dios así lo permite, dice Hebreos 6:3. ¿Por qué motivo? Porque yo quería que trajeran a alguien. Y me dice: no, vamos a esperar, tú vas a seguir allí. Ah, ok, perfecto. Y ahora con lo de la misión, pues también me sorprendí, porque esto se refleja que no es por ellos. O sea, no es que digan: ah, David es el pastor de aquí, de Familia Semilla Tecama. No. Y dice Hebreos 6:3, y esto haremos si así Dios lo permite, ¿no? Y a quien traiga el Señor, dice que por nuestros frutos nos conocerá, ¿no? Entonces, estoy en ese entendido, porque aquí Dios puso a Pablo como apóstol.
Y lo vemos, ¿verdad? 13 cartas paulinas. Está tremendo este señor. Gálatas capítulo 1, verso 1, por favor. Ve lo que dice. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. No por hombres. Y muchas personas, o sea, este no es un legado familiar. Bueno, un legado familiar en la familia de Cristo, en la familia de la fe. No es un legado de a mi hijo, a mi otro hijo, mi yerno, mi hija, mi nieto. No. Este legado es para los hijos de Dios. Y si alguien del Señor levanta de aquí para poder predicar, gloria a Dios. De eso de eso anhelo yo. Porque entre más y más hay diversidad, ¿sí? de conocer el corazón de los demás. Y si alguien de ustedes se levanta y empieza a predicar y nos empieza a predicar como tal, pues gloria a Dios. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es una organización, es un organismo en el cual todos debemos de estar bien concertados. Después dice en el verso, ¿verdad? Por la obediencia a la fe. Ve cómo dice en el mismo verso, por la obediencia a la fe. Pablo no se siente tan intelectual, siendo que tenía conocimientos de la palabra. No se siente tan intelectual, no se siente tan asertivo en lo que él habla, en lo que él dice, en su elocuencia, o por haber hablado de la palabra, o por el haber dicho de Jesús. Él no se exalta a sí mismo. Y es lo que me encanta la carta de los Romanos, ¿verdad? Porque él está estableciendo la fe, porque está verdaderamente estableciendo la fe en su vida, en su manera de actuar, en su manera de ver. Se conduce con obediencia. ¿Por qué? Porque hay intimidad. Cuando tú no tienes esa intimidad, cuando no te relacionas con Dios, eres arrogante, presuncioso, eres ¿cómo se dice? Medio desobediente, no medio, sumamente desobediente. O sea, haces las cosas que no agradan al Señor. Pero aquí Pablo está siendo transformado su corazón. Y al ser transformado su corazón, lo que él predica, lo que él habla, lo respalda mismo Dios. Y entonces empieza a ser transformado las otras personas. ¿Por qué? Porque ves ese fruto, o vieron ese fruto en Pablo. Y después dice que en todas las naciones, en algún lado, dice, es que el Señor te ha escogido para que compartas y vas a ir a todas las naciones, y cuando menos te das cuenta, sigue en su casa. Han pasado 5 años, 10 años, y que le habían profetizado que iba a ir a todas las naciones, está en su casa. Cuando tú estás en fe, estás en obediencia. Los mandamientos de Dios se te hacen ligeros, no se te hace una carga, sino que te conduces de una manera sabia. ¿Sí? Ahora, imagínate nada más, dice que a todas las naciones, dice Pablo estaba viendo esa visión, ya tenía esa visión, dada por el Espíritu Santo, por supuesto, de que no solamente iban a ser ahí en Roma, sino que de Roma iban a salir muchos gentiles, porque había diversidad. Imagínate en el primer encuentro que tuvieron con el Espíritu Santo, 3,000 personas se convirtieron a Cristo, y después otras 5,000, y después, imagínate, eso pasó hace 2024 años, ¿no?
o 2023 años y meses y días y horas y segundos. Pero aún así, mira, seguimos nosotros aquí. Entonces, acompáñame a Mateo capítulo 28, verso 19. Porque efectivamente se va a extender a todas las naciones. A lo mejor tenemos aquí a Tonanitla, Tonayork, tenemos Ozumbilla, que les dicen Ozumbivegas, Nevada, y tenemos a diferentes partes. Dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Por amor a su nombre, como dice en el verso. Pablo aquí no está buscando fama ni reconocimiento, un reconocimiento personal, sino lo que Pablo busca es predicar el Evangelio, ¿sí? No quiere el favor de los hombres, sino que está actuando conforme al poder que Jesucristo le está dando. ¿Para qué? Para que Jesucristo sea glorificado en todo. ¿Qué dice Primera de Pedro 4:11, verdad, Oscar? Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno hable hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Cómo debemos de hablar de aquí en adelante? Con la palabra de Dios. Si alguien habla, hable conforme a la palabra. Estás en un lugar y si el tema no es Cristo, ya hasta como que te sientes raro, de verdad. Te sientes raro. Pero pues, podemos hablar de todo, porque también nos ha dado dominio propio el Señor. Pero cuando estás hablando de la palabra te contagias, ¿no? Entonces todo eso glorifica al Señor. Sí, vamos al versículo 6. Dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser Jesucristo. Recordemos que la iglesia de Roma pues había problemas, y en esos problemas había cristianos, pero tenían diferencias, y dentro de esas diferencias estaban los judíos ya que habían creído en Cristo, y estaban los gentiles. Recuerda que los gentiles estaban muy apartados de lo que era la palabra, pero creían en Cristo. Es como cuando llega un nuevo creyente, ¿verdad? Con tanto amor, con tanta dedicación, se compra su Biblia, se pone a anotar, empieza enamorado. Y aquellos judíos que habían creído, como ya tenían un contexto de la palabra y todo eso, empiezan a tener otra manera de ser. Y me refiero a congregantes que ya tienen tiempo, o que empiezan a tener un tiempo y de repente se ponchan, o simple y sencillamente no hay crecimiento. Decía la vez pasada, así como el sol calienta y deshace, deshace una gelatina, por ejemplo, que puede ser esa gelatina como tu corazón, y te conquista. Así la palabra que puede reflejar el sol, así puede ser la tierra que se va endureciendo. Hay mucho sol en el desierto, ¿verdad? ¿Cómo está la tierra? Árida. Y así llega a pasar con el creyente que ya tiene mucho tiempo, o con aquel que piensa y le mete un poquito de su cosecha, y entonces el crecimiento pues ya no lo da. ¿A qué fuiste llamado? Pues a tener comunión con su Hijo Jesús, ¿verdad? Pero aquí en esta parte dice: llamados a ser de Jesucristo. Tienes que entender que ya eres propiedad de Dios, de Jesús. Ya no eres propiedad tuya propia. No sé si me entiendo, pero ni me entienden. No puedes imaginarte qué tan hermoso privilegio es ser parte de alguien que ha dado la vida por ti y que quiere que tú compartas una vida eterna en su reino. Imagínate qué belleza.
esa belleza está latente en nuestras vidas, porque sus misericordias son nuevas cada día. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 2, verso 20, porque Pablo habla referente a eso. Habla Pablo de que ha sido llamado a ser un esclavo, a ser un doulos, pero en amor. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y yo ya no vivo, y vivo yo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, bueno, pero es que Pablo era Pablo, pero Pablo era tal vez peor que yo, y lo pudo hacer, y no tenía tantos elementos como hoy en día tengo yo, pero la estructura del viejo hombre muchas veces no nos deja creer esto, porque ya no salió lo González, ya no salió lo Camacho, ya no, o sea, puras tonterías. Es que nosotros siempre hemos sido así, ¿verdad? Ay, Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Si Cristo ya vive en ti, ¿qué tiene que ver tu viejo hombre? Hombre me refiero a la raza humana. ¿Sí? Ok, vamos a ir al verso 7 y ya con esto terminamos. Y dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, a ser apartados, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjate que aunque Pablo no había visitado a Roma, ¿sí? Había hecho previamente la carta, sabía plenamente qué es lo que estaba sucediendo. Revelación, la revelación la tienes cuando hay intimidad, cuando a través de sus promesas, a través del Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento, te vas dando cuenta de lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo en tu vida. No es que haya magia, sino que tú puedes ser capaz de entender la problemática en la cual tú estás metido o metida, y la solución te la va a dar Cristo Jesús. ¿Por qué motivo? Porque nos has llamado a ser santos, nos has llamado a ser apartados. Y después nos dice que vivimos en su gracia, vivimos en ese amor incontenible que nos tiene. ¿Cómo? ¿Cómo no entender la prioridad que tiene Dios en tu vida? Y en la mía. ¿Cómo no llevar a cabo sus mandamientos? Te vas a tropezar, pero Él, que es rico y abundante en misericordia, te va a dar la oportunidad que te arrepientas, te va a promover el arrepentimiento. Ahorita que tenemos esa oportunidad, contagiémonos de que hemos sido llamados a ser santos, a ser apartados. Tu vida tiene un propósito, y tu vida puede tener un propósito aún estando muerto, porque está tu descendencia, está tu ascendencia, los que tienen papá, los que tienen mamá, los que tienen algún tío, tía. Hay la oportunidad de honrar, hay la oportunidad de establecer su reino en tu vida. Dice, y tenemos la gracia y la paz que nos da a cada uno de nosotros, ahí en ese ejemplo de Roma, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Oramos? Señor amado, en esta tarde, Señor, te seguimos dando las gracias, Padre.
Tú has sido bueno, Tú has sido fiel, Señor, y lo sigues siendo, Señor. Tus promesas las vemos nosotros cumplidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder entender y que tu Espíritu Santo nos revele ese espíritu de sabiduría y conocimiento en Ti, Señor, para no ser esos hombres de doble ánimo, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, para poder establecer tu reino primeramente en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos haces ver en esta carta que lo que tú anhelas, Señor, es que conozcamos, Señor, nuestra situación y que todo es por ti, para ti y en ti, Señor. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre en esta tierra, Señor, tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén.